Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Su nacimiento se produjo en un contexto histórico particular. El país atravesaba una etapa de estabilidad democrática formal, sostenida por los partidos tradicionales, pero al mismo tiempo comenzaban a manifestarse tensiones sociales profundas que marcarían las décadas siguientes. Maduro creció en un entorno de clase trabajadora. No existen registros que lo vinculen con familias influyentes ni con sectores de poder económico, político o militar. Su infancia transcurrió en barrios populares de Caracas, en un ambiente donde la vida cotidiana estaba atravesada por el trabajo, el transporte público, la educación estatal y la organización comunitaria. Durante las décadas de 1960 y 1970, Caracas era una ciudad en expansión, marcada por una fuerte inmigración interna y por una creciente desigualdad social. Mientras sectores acomodados se beneficiaban del auge petrolero, amplias zonas populares enfrentaban carencias estructurales. Ese contraste formó parte del paisaje cotidiano de la infancia de Maduro. Cursó sus estudios secundarios en el Liceo José Ábalos, ubicado en la parroquia El Valle, al sur de Caracas. El Valle era una zona históricamente vinculada al movimiento obrero y a la militancia política. En ese entorno, los liceos públicos no eran solo espacios educativos, sino también ámbitos de debate ideológico, organización estudiantil y participación política. Durante su adolescencia, Nicolás Maduro comenzó a involucrarse en distintas actividades políticas estudiantiles. Participó en centros de estudiantes y en espacios de militancia juvenil, influenciado por las corrientes de izquierda que tenían fuerte presencia en los barrios populares. No se destacó ni por liderazgos carismáticos ni por apariciones públicas relevantes, pero sí por una participación constante y disciplinada en actividades colectivas. No existen registros de que haya completado estudios universitarios, tampoco hay evidencia concluyente de que haya finalizado formalmente el ciclo secundario, aunque este punto ha sido objeto de debate. Lo cierto es que su formación no fue académica, sino fue política y práctica, vinculada desde temprano al mundo del trabajo y la militancia. A fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, Venezuela empezaba a mostrar signos de desgaste en su sistema político. El bipartidismo tradicional comenzaba a perder legitimidad mientras crecían el descontento social y la movilización popular. Este clima político influyó directamente en la generación a la que pertenecía Maduro. Tras abandonar el sistema educativo formal, ingresó al mercado laboral. Comenzó a trabajar como conductor del metro de Caracas, una de las principales empresas estatales de transporte público del país. Este empleo marcaría un punto de inflexión en su vida. El metro de Caracas no era únicamente un lugar de trabajo, era también un espacio de intensa organización sindical. Los trabajadores participaban activamente en gremios, asambleas, negociaciones laborales. En ese ámbito, Nicolás Maduro entró en contacto directo con el sindicalismo y con la práctica cotidiana de la política organizada. Durante los primeros años como trabajador del metro, se involucró en actividades gremiales y en la defensa de los derechos laborales. Participó en reuniones sindicales, procesos de organización y discusiones internas. Allí comenzó a desarrollar habilidades clave para su futuro político: negociación, construcción de consensos, disciplina organizativa y lealtad a estructuras sociales colectivas. En ese periodo, Maduro se vinculó con movimientos políticos de izquierda que cuestionaban el sistema político tradicional venezolano. Estas corrientes denunciaban la desigualdad social, la corrupción de los partidos históricos y la independencia económica del petróleo. Muchas de ellas tenían referencias ideológicas internacionales, particularmente la Revolución Cubana. A mediados de la década de 1980, Nicolás Maduro viajó a Cuba. Según los registros biográficos disponibles, permaneció allí aproximadamente un año. Durante ese tiempo recibió formación política en una escuela de cuadros vinculada a organizaciones juveniles comunistas. La formación recibida en Cuba no fue académicamente en el sentido tradicional. Estuvo orientada a la militancia, la organización partidaria, la disciplina ideológica y la construcción de estructuras políticas. Este periodo consolidó su perfil como cuadro político más que como dirigente público. Tras regresar a Venezuela, retomó su actividad sindical y política. A fines de los años 80 y comienzos de los años 90, el país atravesaba una crisis profunda. El estallido social del Caracazo de 1989 marcó un punto de quiebre en la relación entre la sociedad y el Estado.
La violencia, la represión y el colapso del consenso político dejaron una huella duradera. En ese contexto de crisis emergieron nuevas figuras políticas y se radicalizaron los cuestionamientos al sistema vigente. Nicolás Maduro, desde su rol de militante y organizador, formó parte de este proceso de transformación política que comenzaba a gestarse en los márgenes del poder. Nicolás Maduro regresó a Venezuela en la segunda mitad de la década de 1980, con una formación política más definida, una experiencia militante que reforzó su disciplina organizativa y al reincorporarse a su vida laboral en Caracas, retomó su trabajo en el metro y profundizó su participación sindical en un contexto cada vez más conflictivo para el país. A finales de los años 80, Venezuela entraba en una etapa fuerte de deterioro económico, la caída de los precios del petróleo, el endeudamiento externo y los ajustes impulsados por el Estado comenzaron a impactar de manera directa en los trabajadores. El Metro de Caracas, como empresa pública, no fue ajeno a ese proceso. Las tensiones laborales se multiplicaron y los sindicatos adquirieron un rol cada vez más activo. Maduro se integró de lleno en ese mundo gremial, participó en asambleas, discusiones salariales y reclamos por condiciones de trabajo. Su rol no fue el de una figura visible en los medios, sino el de organizador interno, alguien que conocía las reglas del funcionamiento sindical y que se movía con comodidad dentro de estructuras colectivas. El sindicalismo del Metro de Caracas no operaba de manera aislada. Estaba vinculado a redes políticas más amplias, a partidos de izquierda y a movimientos sociales que cuestionaban abiertamente el sistema político tradicional. A través de esas conexiones, Maduro fue ampliando su inserción política más allá del ámbito estrictamente laboral. El 27 de febrero de 1989 se produjo el estallido social conocido como el Caracazo. Una serie de protestas masivas contra las medidas económicas del gobierno derivaron en saqueos, represión y un saldo de cientos de muertos. Ese episodio marcó un quiebre definitivo en la historia política venezolana contemporánea. El Caracazo confirmó la crisis terminal del modelo político vigente. Durante los años posteriores, el descontento social se profundizó. En 1992 se produjeron 2 intentos de golpe de Estado encabezados por sectores militares, uno de ellos liderado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Aunque los levantamientos fracasaron, la figura de Chávez comenzó a adquirir notoriedad pública como símbolo del rechazo al orden establecido. No participó de los intentos militares, pero sí se integró a movilizaciones civiles que comenzaron a articularse alrededor de la figura de Chávez tras su encarcelamiento y posterior liberación en 1994. A mediados de la década de 1990, Hugo Chávez inició un proceso de construcción política con miras a una salida electoral. Se conformaron nuevas organizaciones y alianzas que buscaban canalizar el descontento social a través de las urnas. Maduro se incorporó a ese proceso desde un rol secundario pero constante, participando en tareas organizativas y en la estructuración del movimiento. En 1997 se creó el movimiento Quinta República, el partido que llevaría a Chávez a la presidencia. Maduro se integró formalmente a esa estructura y comenzó a ocupar responsabilidades políticas más definidas. Su experiencia sindical y su formación militante lo posicionaron como un cuadro confiable dentro del nuevo espacio. En las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, Hugo Chávez resultó electo presidente de Venezuela. Con su triunfo se inauguró una nueva etapa política. A partir de ese momento, el movimiento que había surgido como oposición al sistema tradicional pasó a ocupar el poder estatal. Durante los primeros años del gobierno de Chávez, Nicolás Maduro comenzó a transitar un camino de ascenso institucional. Fue elegido diputado y participó activamente en la Asamblea Nacional. Desde allí se involucró en debates legislativos y en la construcción de la nueva arquitectura política impulsada por el chavismo. En 1999 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva constitución, aprobada por referéndum ese mismo año. Maduro formó parte del proceso político que acompañó esa transformación institucional, alineado con la conducción del presidente. A comienzos de la década del 2000, Venezuela atravesó nuevos episodios de conflictividad. El intento de golpe de Estado de abril de 2002 y el posterior paro petrolero de 2002 y 2003 marcaron una etapa de fuerte confrontación política. Durante esos acontecimientos, Maduro se mantuvo dentro de la estructura oficialista, respaldando al gobierno y consolidando su posición interna. Tras superar esa etapa crítica, el chavismo inició un proceso de consolidación del poder.
En ese marco, Nicolás Maduro continuó su carrera legislativa y partidaria. Fue presidente de la Asamblea Nacional en 2005, un cargo que le otorgó mayor visibilidad y peso político. Ese mismo año, la oposición decidió no participar en las elecciones legislativas, lo que dejó a la Asamblea conformada exclusivamente por fuerzas oficialistas. En ese contexto, Maduro desempeñó un rol relevante en la articulación interna del Parlamento y en relación con el Ejecutivo. En agosto de 2006, Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores. El nombramiento respondió a la necesidad de contar con un canciller alineado políticamente y con capacidad de sostener la estrategia internacional del gobierno. Como canciller, Maduro asumió la representación de Venezuela en foros regionales e internacionales. Participó en cumbres de la ONU, de la OEA, de la UNASUR y otros organismos multilaterales. También tuvo un rol activo en el fortalecimiento de alianzas con países de América Latina, el Caribe, Asia y Medio Oriente. Durante su gestión al frente de la Cancillería, Venezuela impulsó una política exterior de fuerte contenido ideológico orientada a la integración regional y a la confrontación con Estados Unidos. Maduro fue uno de los principales voceros de esa línea, defendiendo las posiciones del gobierno en escenarios internacionales. Entre 2006 y 2012 su figura se consolidó como una de las más importantes dentro del gabinete. A diferencia de otros dirigentes, no acumuló poder territorial propio ni construyó un liderazgo personal autónomo, pero sí reforzó su cercanía con Hugo Chávez y su rol como ejecutor de decisiones estratégicas. En octubre de 2012, tras la reelección de Hugo Chávez, Nicolás Maduro fue designado vicepresidente de la República. El nombramiento se produjo en un contexto delicado. La salud del presidente se encontraba gravemente deteriorada y el país enfrentaba la incertidumbre sobre una eventual sucesión. La vicepresidencia colocó a Maduro en el centro del poder ejecutivo. Desde ese cargo, coordinó áreas claves del gobierno y comenzó a ser presentado públicamente como el principal referente del oficialismo en ausencia del presidente Hugo Chávez. El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez realizó su última aparición pública antes de viajar a Cuba para someterse a una nueva intervención médica. En un mensaje televisado, anunció que en caso de quedar imposibilitado de gobernar, solicitaba al pueblo venezolano que eligiera a Nicolás Maduro como su sucesor. Ese anuncio marcó un punto de no retorno. A partir de ese momento, su figura dejó de estar en segundo plano y se convirtió en el eje de la continuidad del proyecto chavista. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció en Caracas. Ese mismo día, Nicolás Maduro asumió como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Se convocaron elecciones presidenciales para el 14 de abril de 2013 en cumplimiento de la Constitución. En esos comicios, Maduro se enfrentó al candidato opositor Enrique Capriles. El resultado fue ajustado, pero finalmente Maduro fue declarado ganador y asumió formalmente la presidencia el 19 de abril de 2013. Con ese acto, comenzó una nueva etapa en la historia política de Venezuela, marcada por la ausencia del líder fundador del chavismo y por un escenario de creciente complejidad interna y externa. Desde ese momento, Nicolás Maduro dejó de ser un dirigente sindical y un funcionario de confianza para convertirse en el máximo responsable del Estado venezolano. La transición del rol de heredero al de presidente pleno marcaría el inicio de los años más decisivos y conflictivos de su trayectoria política. A partir de su asunción formal el 19 de abril de 2013, Maduro enfrentó de inmediato un escenario político y económico adverso. Su victoria electoral había sido ajustada y una parte significativa de la sociedad cuestionó su legitimidad. Durante los primeros meses de gobierno se produjeron protestas y tensiones políticas que marcaron el inicio de su presidencia sin el consenso amplio que había caracterizado los primeros años del chavismo bajo Hugo Chávez. En 2013 y 2014, la economía venezolana comenzó a mostrar signos cada vez más graves de deterioro. La inflación se aceleró, el control de cambios generó distorsiones profundas y comenzaron a registrarse problemas de abastecimiento de bienes básicos. Al mismo tiempo, el gobierno enfrentó manifestaciones opositoras que fueron reprimidas por fuerzas de seguridad del Estado. Estos episodios dejaron víctimas fatales y profundizaron la polarización política. En febrero de 2014 se iniciaron protestas estudiantiles y opositoras en distintas ciudades del país. El gobierno respondió con operativos de seguridad y con detenciones de dirigentes políticos. Ese año marcó un punto de inflexión. La conflictividad social pasó a ser una constante del mandato de Maduro. Durante 2015, la situación económica continuó empeorando.
La caída del precio internacional del petróleo redujo drásticamente los ingresos del Estado venezolano. En diciembre de ese año se celebraron elecciones legislativas en las que la oposición obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. Por primera vez en más de 15 años, el chavismo perdió el control del Parlamento. A partir de enero de 2016, se produjo un conflicto institucional abierto entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato al Parlamento y anuló gran parte de sus decisiones. En la práctica, el Poder Legislativo quedó neutralizado. Este enfrentamiento marcó el inicio de una crisis institucional prolongada. Durante 2016 se intensificaron los problemas económicos, la inflación alcanzó niveles históricos récord y la escasez de alimentos y medicamentos se volvió generalizada. Se produjeron protestas masivas en distintas regiones del país. El gobierno respondió declarando estados de excepción y ampliando las facultades del Ejecutivo. En 2017, Nicolás Maduro impulsó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. La elección de sus miembros se realizó en julio de ese año y fue ampliamente cuestionada por la oposición y por gobiernos extranjeros. La constituyente asumió poderes supraconstitucionales y desplazó en los hechos a la Asamblea Nacional electa en 2015. Ese mismo año, Venezuela vivió uno de los periodos de mayor conflictividad social. Las protestas dejaron decenas de muertos y miles de detenidos. La represión fue denunciada por organismos internacionales de derechos humanos. A partir de ese momento, el aislamiento internacional del gobierno venezolano se profundizó. En mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales anticipadas. Nicolás Maduro fue reelecto para un nuevo mandato, pero el proceso fue desconocido por una parte importante de la comunidad internacional. Diversos países declararon que no reconocían el resultado electoral. El 10 de enero de 2019, Maduro asumió su segundo mandato presidencial. Días después, el 23 de enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado de Venezuela, invocando artículos de la Constitución. Fue reconocido como tal por Estados Unidos y varios países de América Latina y la Unión Europea. Desde ese momento, Venezuela quedó sumida en una situación de doble poder. Mientras Maduro mantenía el control efectivo del territorio y de las Fuerzas Armadas, Guaidó recibió respaldo internacional y acceso a activos venezolanos en el exterior. Esta situación se prolongó durante varios años. Entre 2019 y 2020 se produjeron múltiples intentos de negociación entre el gobierno y la oposición, con mediación internacional. Ninguno de ellos logró una resolución definitiva del conflicto. Al mismo tiempo, Estados Unidos y otros países endurecieron las sanciones económicas contra el gobierno venezolano y contra funcionarios cercanos a Maduro. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Se ofrecieron recompensas millonarias por información que condujera a su captura. Desde ese momento, Maduro pasó a ser formalmente buscado por la justicia estadounidense. Durante los años 2020 y 2021, Venezuela enfrentó la pandemia de COVID-19 en un contexto de debilidad institucional y crisis económica profunda. El gobierno mantuvo el control político interno, pero la situación social continuó deteriorándose. Millones de venezolanos emigraron a otros países de la región. En 2022 y 2023 se produjeron nuevos intentos de diálogo político. Algunos gobiernos flexibilizaron parcialmente sanciones, mientras otros las mantuvieron. Maduro continuó ejerciendo el poder con apoyo de las Fuerzas Armadas y de aliados internacionales, pero con una legitimidad externa limitada. Durante 2024 y 2025, la presión internacional volvió a intensificarse. Estados Unidos retomó una política más dura hacia el gobierno venezolano, la situación interna seguía marcada por el colapso económico, la migración masiva y el desgaste del aparato estatal. Finalmente, con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien declaró a Maduro como jefe del Cártel de los Soles, una organización criminal cuyo fin es el de exportar narcóticos a Estados Unidos con complicidad del Estado venezolano, por lo que el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado en Caracas en el marco de una operación extraordinaria internacional encabezada por fuerzas estadounidenses, según lo documentado en fuentes oficiales. La operación implicó su detención y posterior traslado fuera del país. Ese mismo día se confirmó que sería sometido a proceso judicial en Estados Unidos por los cargos formulados años antes. Con su captura, se puso fin a más de una década de gobierno y a una trayectoria política iniciada décadas atrás en el sindicalismo y la militancia de base.
Nicolás Maduro pasó de ser conductor del metro de Caracas y dirigente sindical a presidente de la República, y finalmente a detenido en un episodio que marcó un punto final en la historia política contemporánea mundial y de Venezuela. Así se cerró el ciclo de uno de los personajes centrales del siglo XXI venezolano y de toda América, cuya vida quedó inseparablemente ligada al ascenso, consolidación y colapso del proyecto político iniciado por Hugo Chávez.